estemos reunidos otra vez. El año pasado, que fue un año muy difícil, el 2020, Dios en su gracia nos permitió tener estas reuniones, actualizaciones ministeriales, estos webinars, y lo hemos hecho en conjunto. La Confraternidad Mundial de la Alianza, presidida por nuestro hermano el pastor Yurandir Yanagiara, y también CLA, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza, y FATELA, la entidad que capacita a los obreros cristianos para la obra del ministerio. Y los hermanos que participaron recibieron un certificado de CLA, de la AWF y también de FATELA. Espero que lo hayan recibido. Yo lo tengo aquí. Y si no lo recibieron, bueno, en esta ocasión seguramente lo van a recibir. Los temas fueron una bendición y agradecemos el nombre del Señor porque también las mujeres tuvieron temas para ellas, pero nosotros los hombres estuvimos presentes y fuimos edificados. Tenemos una serie de capacitaciones. Comenzamos ahora en el mes de junio, los 3 primeros lunes de junio, los 3 primeros lunes de julio y agosto. Y nos estamos preparando para la cuadrienal que será en nuestro país, con la gracia del Señor, en el mes de octubre, entre los días 19 y 22 de octubre del año 2021. Todos son bienvenidos, hermanos y hermanas, para que participen de esta gran celebración, de este concilio. Bienvenidos para participar de este webinar, de esta capacitación ministerial. Hoy 2 expositores de la Alianza Cristiana Misionera, siervos del Señor, han sido y son maestros nuestros, y seguro nuestras vidas, ministerios y familias serán bendecidas. Hermanos, bienvenidos. Vamos a orar a nuestro Dios en este momento, poniendo este programa en sus manos. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias porque en tu gracia permites que nos reunamos en estos días haciendo el uso de la tecnología. Todo esto viene de ti. Bien dijo Daniel que en el tiempo del fin los hombres y mujeres correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría, y la ciencia ha aumentado. Y qué bueno, Señor, porque todo obra para bien. No hay duda que tú nos has enseñado para que hagamos mejor uso de la tecnología en este tiempo de pandemia. Porque todo obra para bien. Hemos aprendido a confiar más en ti. No hay duda, nuestra fe es más firme en ti. También, Señor, hemos aprendido a depender de ti, porque por tu gracia vivimos. Hay muchos que han muerto y nosotros también pudimos haber muerto, pero tú nos has preservado la vida y te agradecemos. También, Señor, ha sido la oportunidad para que oremos los unos por los otros. Y creo que muchos podemos decir, como Job, cuando iba terminando la tormenta, que ahora mis ojos te ven. No hay duda, Señor, que te conocemos mejor. Muchas gracias por las pruebas, tribulaciones y adversidades. Gracias también, Señor, porque tú tienes el control de esta pandemia. Pero aquí estamos, Señor, juntos para edificarnos por medio de tu palabra como consiervos. Gracias por estos 3 meses en los que estaremos juntos recibiendo estas capacitaciones, actualizaciones ministeriales. Te rogamos por cada uno de los expositores y expositoras a lo largo de estos 3 meses. También tú seas con nosotros en los preparativos para lo que será la cuadrienal, la Asamblea Mundial de la Alianza. Y tú nos has dado, Señor, el honor que en nuestro país se desarrolle esta. Muchas gracias por este tiempo. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento
para tu honra y para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener un cántico. La Iglesia Alianza de Miraflores. Y vamos a cantar juntos en esta tarde y en esta noche. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. En el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo así, Jesús, y a tu lado ir, pues solo a quien te sigue fiel sé yo decir, me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él. Me guía Él. Amén. Queridos hermanos, Amén. qué gusto saludarles nuevamente y gloria a Dios por esas músicas que nos hacen recordar que Él vive, que Él es Rey, que a Él debemos la vida y toda gratitud por la posibilidad que también tenemos de servirle. Bienvenidos todos una vez más, como ha dicho el pastor David, a esta segunda edición de la actualización, los seminarios de actualización ministerial que realiza el CLA junto con la AWF y FATELA. Y este año venimos con una serie de temas que han venido tomando fuerza justamente en medio de lo que se denomina la pandemia, ¿cierto? O el tiempo COVID y lo que se aproxima como post-COVID. Y hay temas como el de esta noche, un tema que, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Si te cuidas a ti mismo y cuidas de la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero cuando él dice, en primer lugar, cuida de ti mismo,
nos llama la atención que este tema no es un tema de acabar, es un tema que generación tras generación es tan importante volver a retomar, actualizarnos, verlo desde la perspectiva que nos toca vivir en estos tiempos. Y justamente hoy queremos iniciar este mes hablando respecto a la integridad del líder, la integridad ministerial del líder, cómo manejar, cómo no caer en las dificultades, en el pecado que muchas veces la fama, la moralidad puede generar en el ministerio. Así que queremos invitar en primer lugar esta noche al pastor, reverendo, misionero, al doctor Fred Smith. Fred es uno de los fundadores de Fatela, hace ya 22 años, un poco más, ¿cierto? Cuando desde antes de darse la primera clase ya Fred estaba moviéndose, buscando el apoyo, la unidad, la integración en América Latina, el apoyo de los hermanos en Estados Unidos para que Fatela naciera. Así que Fred, como director de el grupo de misioneros de la Alianza de los Estados Unidos en América Latina durante muchos años, tiene toda la experiencia requerida para bendecir, para mentorear, para guiar y para ayudarnos a vivir este asunto de tener un ministerio con salud emocional, moral y en el manejo de la fama, ¿cierto? El reconocimiento. Fred ha sido también director de toda el área de misiones de la Universidad de Toccoa Falls, en los Estados Unidos. Ha sido un hombre durante muchos años promotor de las misiones desde los Estados Unidos para el mundo y también desde América Latina para el mundo. Fred es un PhD, tiene su PhD y además ha sido pastor, predicador, misionero en carne propia, director de misioneros y una gran experiencia en el trabajo con hombres y mujeres y familias que sirven al Señor. Así que bienvenido, Fred, a esta primer sesión del webinar de los seminarios en el 2021. Y antes de ir, Pastor David, tú también tienes por ahí algo para adicionar a este saludo y a esta presentación de Fred Smith. Sí, gracias al Señor por la vida de Fred. Él también sirvió al Señor como maestro de nuestro seminario acá en el Ecuador, el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Y estamos aquí algunos conectados que tuvimos la oportunidad de tenerlo como maestro, tanto en el seminario como también en Fatela. Así que es una persona cercana a todos nosotros, como un guía espiritual, como un mentor, como un maestro. Y es un honor, Alex, que lo tengamos a él aquí. Pues sí. Adelante, Fred. Bienvenido, hermano, y te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Realmente es un gran placer mío ser parte de este convocatorio y ya no pude asistir el año pasado, pero este año ya estoy haciendo el esfuerzo. Actualmente vivo en los Estados Unidos, en el estado de Washington, muy al noroeste de los Estados Unidos. Sigo dictando clases de paso, hermanos, por la Universidad Liberty, que se ubica en Virginia y es la universidad cristiana más grande en el mundo. En su programa de online tiene más de 90,000 alumnos, imagínense. Dicto clases de misiones, obviamente. Ellos me han pedido esa noche tomar un tema de la moralidad del pastor o de un líder, o bueno, de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Hermanos, he preparado un PowerPoint que a ver si puedo ponerlo en la pantalla. Hermano Alex me ha asegurado que sí puedo hacerlo. Pero a ver cómo si puede hacerlo. Muy bien. Bueno, hermanos, ese tema de la moralidad
Cuando hablamos de ese tema, yo estoy hablando de los principios relacionados con la distinción entre el bien y el mal dentro del contexto bíblico. Lo más probable es que los no cristianos tendrán una opinión muy diferente nuestra. Pero nosotros que somos seguidores de Cristo, ya sabemos cuáles son los principios bíblicos. Esta noche quiero mencionar, no todos, solamente vamos a hablar de alguno de la moralidad del líder, de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Y empiezo con esas palabras de Jesús, donde él dice, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Este es un tema que se ignora principalmente en nuestros púlpitos hoy. No recuerdo la última vez que he escuchado un sermón sobre la fornicación o el adulterio, y mucho menos sobre la pornografía. Sin embargo, la violación de esa norma moral, especialmente de la pornografía, que es la desobediencia directa de Mateo 5:28, es un tema que muy pocos líderes de la iglesia tratan públicamente. Pero como veremos, se practica ampliamente, incluso en el mundo de los seguidores de Cristo. No hace mucho tiempo, en el mundo evangélico, se sorprendió escuchar que el apologético y autor Ravi Zacharias había estado involucrado en actividades sexuales ilícitas muchos años antes de su muerte en mayo 2020. Y por eso transgredió los mandamientos 7 y 10. Puede encontrar los detalles si quiere en el internet buscando simplemente Ravi Zacharias. Pero él no es el primero en caer en el adulterio o ser atrapado por la pornografía, ni será el último. Uno de los primeros hombres que leemos en la Biblia que cayó en la pornografía y adulterio es el rey David. No, él no tenía el internet para ver la pornografía, pero sí, él tenía una vista imponente de baño privado de Betsabé y se la aprovechó. Si la Biblia no proporciona más detalles, es muy posible que David eligiera quedarse en Jerusalén en lugar de llevar a su ejército a la batalla, dejándolo en manos de Joab y hombres como Urías, el esposo de Betsabé. Probablemente David ya había descubierto la vista que tenía y la había aprovechado ya hace mucho tiempo. Luego, cuando supo que Urías estaba en el campo de batalla con Joab, invitó a la señora Betsabé a su palacio. Perdón. Y el resto es la historia. Tampoco descartó la posibilidad que Betsabé bien pudo haber sido parte de toda la historia desde el principio. Después de todo, David era un gran rey, un famoso guerrero y un hombre muy tal vez más poderoso del reino, del mundo en aquel tiempo. Dos factores que podrían haber influido en las fantasías de Betsabé de tener sexo con David. Al menos no leemos de ninguna resistencia por su parte. Otro ejemplo de la Biblia sería como el hijo de David, Salomón. Tampoco tenía el internet.
pero no necesitaba el internet, ya que tenía 700 esposas y 300 concubines para codiciar cuando lo deseaba. Es imposible pensar que hubiera podido montar orgías sexuales o shows cuando quería. No, ya que la mayoría de sus esposas no eran judías y procedían de culturas lascivas. Y la Biblia dice claramente que sus esposas la desviaron. El sexo fuera del matrimonio ha estado ocurriendo desde los primeros días de la Biblia. Otros actos sexuales que revelan el efecto de la lujuria en el corazón de una persona se puede encontrar en la historia de Rubén, quien se acostó con uno de las concubinas de su padre. Y como resultó, perdió su derecho de nacimiento. Su hermana, Judá, engendró una hija, o un hijo, mejor dicho, con su nuera. Amnón, el hijo mayor del rey David, codició a Tamar y la tomó. Y eso llevó directamente a su asesinato por Absalón ya después de 2 años. Y por supuesto, hay la mujer seductora de Proverbios 7. Volviendo a Proverbios 7, señores y señoritas, no están exentas de las tentaciones sexuales, ya que el principal culpable de Proverbios 7 es una mujer seductora. Bueno, no hace mucho tiempo, ¿qué pasa? No hace mucho tiempo, la esposa de un presidente de una universidad cristiana fue descubierta de ser la seductora de un hombre de mantenimiento de piscinas que tenía la mitad de su edad. Y hoy en los Estados Unidos, el 87% de las mujeres evangélicas confiesan haber visto la pornografía. La pornografía, como mencionaremos más adelante, es un imán que atrae hombres y mujeres a su trampa, ya que Dios nos creó como seres sexuales y por eso deseo innato, bueno, Satanás lo utiliza para hacernos callar o fallar. Pero al mismo tiempo, Dios había puesto dentro de nosotros la capacidad de resistir cualquier tentación que Satanás pone en nuestros caminos. De hecho, resistir la tentación de cualquier índole es un elemento clave para que Dios pueda descifrar si los hombres y las mujeres realmente lo aman. Eva y Adán fallaron en la prueba y comió la fruta. Y luego su hijo Caín no pasó la prueba cuando se enojó con su hermano. Y es en la historia de Caín donde encontremos el secreto para vencer la tentación. Cuando Caín estaba molesto con Abel, Dios le dijo a Caín: si hicieres bien, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Sí, podemos dominar cualquier tentación que nos presenta. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos ha de dejar de ser tentados más de lo que podemos resistir,
sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tomar los pasos para vencer las tentaciones de cualquier índole. Y lo hacemos por uno de los siguientes. Bueno, podemos hacerlo por resistir, huir o por un tercero forma. Fallar. Como en Lucas 11, se recuerda el hombre que se limpió de un mal. Se limpió a sí mismo. Pero no llenó ese vacío cuando él se ha botado a los demonios. Y el demonio se fue y le buscó otros 7 demonios, peor que él, y volvieron a vivir en la casa de él. Se da cuenta que tenemos la responsabilidad de vencer las tentaciones, pero solamente tú o yo se puede abrir la puerta. Satanás no puede, Satanás puede tentarnos, pero Satanás no puede abrir la puerta. Esa puerta puede ser abierta solo por adentro, no por otra persona, solo por ti. Entonces tenemos esa de resistir, de huir, o como dice, ese tercero de Lucas, de fallar. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos puntos que gatillan, o lo que activan la tentación de caer en la trampa de las faldas, o de los pantalones. Estos son los eventos que desencadenan en nosotros el deseo de codiciar una experiencia sexual fuera de los parámetros bíblicos que sabemos que no agradará al Señor, pero en el pasado nos ha agradado porque trajeron algún placer momentáneo. Para algunos es una imagen en un anuncio. Puede ser una escena de una película que vimos en la televisión o en el cine. Puede ser una revista. Hasta ahora yo evito las revistas por el hecho de evito las estancias de revistas, por el hecho que las contratapas muchas veces son sexualizadas. No compro revistas de ningún lugar, digamos, de librería o de donde se venden revistas. También puede ser el cine para adultos. O una mujer o hombre que le atrae. Y esa se puede encontrar en la calle, la universidad, el lugar de trabajo, aún en la iglesia. Ahora menciono estos porque estos fueron mis puntos que me gatearon. Por lo tanto, para evitar caer en una tentación que deshonraría no solo a mi Señor, sino también a mi esposa, comencé a ver solo deportes en la televisión y cambiaba de canal cuando aparecían los anuncios si estaban sexualizados. ¿Cuáles son tus puntos que gatillan? ¿Algunos de los de arriba o de otros? Cada uno de nosotros tenemos esos puntos que nos tenta de caer en el pecado del codiciar, en el pecado de codiciar una mujer, un hombre, a lo cual no es nuestro cónyuge. Ahora, ¿qué es mi remedio personal? Sobre todo, comencé a tomar mis pensamientos e incluso mis sueños captivos. Como dice Pablo, lleva captivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, incluyendo
los sueños. Y confesé mis pensamientos a Dios, a mi señora o quien sea. Y también tomé el mismo juramento que hizo Job en 31:1. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a una mujer joven. Y a mí me gusta mucho cómo el mensaje, la versión El Mensaje, traduce ese versículo. Dice, hice un pacto solemne conmigo mismo de nunca desvestir a una chica con mis ojos. También en el versículo 21 del mismo capítulo, Job dice, si me dejas seducir por una mujer y conspiré para irme a la cama con ella, mi esposa tiene todo el derecho de ir y acostarse con quien quiera. Por un comportamiento repugnante como ese, me merecía el peor castigo que puedes dar. El adulterio es un fuego que quema la casa. No esperaría que nada de lo que considero querido sobreviviera. Incluso hoy, cuando veo a una mujer que podría ser deseable para un hombre, me aparto, giro la cabeza, voy en otro camino, otra dirección. No puedo evitar la tentación de venir, pero puedo evitar pensar en lo que puede ser una tentación. Además, encontré un socio con el que podíamos responsabilizarnos mutuamente en el área de moralidad. Confesando mis fallas solo a Dios significaba que no tenía uno que podía hacerme responsable cara a cara. Ahora, volviendo al tema de la pornografía, que ya hemos mencionado, es algo que afecta tarde o temprano a casi todos los hombres y ahora más y más a las mujeres. La pornografía en antes solía de ser una cosa de hombres, pero ya no es tan cierto. En Psychology Today, el doctor Brad Brenner escribió un artículo, ¿cuándo es un problema el uso de pornografía? Y él dice, en términos de resultados básicos, encontraron que el 73% de las mujeres y el 98% de los hombres reportaron el uso de pornografía en el Internet en los últimos 6 meses de 2017, para un total de 85% de los encuestados. Los videos pregrabados fueron el tipo más común de pornografía en línea que se utilizó. Tanto para hombres como para mujeres, aquellos que informaron usar pornografía con más frecuencia notaron una mayor percepción de falta de control. Y este último comentario es pertinente. Y cuanto más se usa la pornografía, más difícil es romper el hábito. Yo no lo dudo, que la pornografía crea hábito. Otro artículo dice, la adicción a la pornografía es la teoría. En teoría, cuando no ya se ha perdido bueno, voy a leer lo que estaba en la pantalla, se ha ido. Y no puedo recuperarlo por alguna razón. Dice, la pornografía crea hábito. La adicción a la pornografía es, en teoría, cuando no puedes dejar de mirar pornografía, incluso si quieres. Y la obsesión llega a punto que interfiere con el trabajo, las relaciones y otras partes de la vida diaria. Es fácil entender cómo eso puede ser un problema con la responsabilidad generalizada de pornografía en Internet en la actualidad. En el año 2019,
Por ejemplo, un sitio popular de pornografía registró 42 mil millones de visitas. Es decir, perdón, 115 millones al día. Bueno, hermanos, la pornografía es mundial, incluye todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. La pornografía no solo es algo de los no cristianos, incluye los cristianos, como dice aquí en la pantalla. El 68% de los hombres que van a la iglesia y más del 50% de los pastores ven pornografía con regularidad. 33% de las mujeres de 25 años o menos buscan pornografía, al menos una vez al mes. Solo el 13% de las mujeres cristianas que se identifican a sí mismas dicen nunca ven pornografía. Eso quiere decir que 87% de ellas en algún tiempo había visto la pornografía. Entonces no es algo solo de hombres, no es algo solo de los no cristianos. Esa es una plaga que afecta a todo el mundo. Y no creo que va a mejorar el asunto. Que nosotros tenemos que tomar control de nuestros pensamientos, de nuestros ojos, para vencer esa cosa que, como dijo Job, quemará toda la casa, quemará toda la casa. Y eso es que controlar las tentaciones. Si no se controlan, eventualmente se caerá en una adicción que eventualmente destruirá tu testimonio y tal vez incluso tu matrimonio. Ciertamente destruirá tu testimonio como un cristiano, como un pastor, como un líder en la iglesia. Y ya hemos mencionado algunos ejemplos. Termino con un versículo de Santiago y 2 de Pablo. Así que sométense a Dios, resisten al diablo, y él huirá de ustedes. Huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su cuerpo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hermanos, Dios creó tanto al hombre como la mujer para desear uno con el otro dentro de los parámetros de un enlace, de un compromiso de por vida del matrimonio. No olvide lo que Hebreos 13:4 dice. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Además, no olvide lo que dice el Señor. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, ese asunto de la pornografía es, como ya les he dicho, una plaga que afecta a todo el mundo. Y ser cierto, hermanos, que hay miembros de su iglesia, miembros de su familia, que están involucrados en la pornografía. Entonces, terminando con mi parte en esta charla, estoy orando, quiero orar, quiero ver que cada uno de ustedes, si están ya metidos en la pornografía o una situación ilícita, sexualmente hablando, ya es hora corregir sus caminos. Es hora
tomar los remedios que ya les he mencionado y de repente otros que le van a servir mejor para cada uno de nosotros. Hermanos, yo conozco los resultados de ser o de caer en la adicción de la pornografía. Gracias a Dios me salvó de eso. No fue algo fácil. Y si algunos de ustedes ya tienen problemas con eso, si quiere charlar conmigo más privadamente, ya tiene mi email. Puede ponerte en contacto conmigo para hablar más de este asunto. Ya no quiero tomar más tiempo de nuestro hermano Walter Pérez, entonces ya con eso, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Fred. Muchas gracias. Ha sido muy oportuno. El Señor nos ha recordado en esta noche, podemos dominar el pecado. El diablo tienta, pero nosotros somos los que le abrimos la puerta o la mantenemos cerrada. Nos ha recordado Fred que el corazón humano solo tiene cerrojo, cerradura, picaportes por dentro. Así que Satanás tienta, pero de nosotros depende si le damos lugar o no. Y que el Señor nos ayude a vencerlo. Él nos ha insistido, Fred ha insistido, tú puedes vencer el pecado. Yo puedo vencer. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo de Dios no nos deja pecar. Y cuando pecamos, como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos oído en estos días que un hombre, un apologeta muy conocido por todo el mundo, ha tenido esta práctica y que Dios nos guarde a nosotros. Fred ha instado en esta noche para buscar el arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de la mente, del corazón, de la conducta. Que Dios nos guarde. Muchas gracias, Fred, por esta exposición. Ahora tenemos al reverendo doctor Walter Pérez. Él es pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Vicente López en Argentina. Evangelista continental, profesor y miembro de la Junta Ejecutiva de Fatela. Es abogado de profesión y tiene maestría en divinidades y PhD en teología. Muy conocido entre nosotros el pastor Walter Pérez como conferenciante. Lo hemos escuchado en otras ocasiones y en esta noche también es un honor. Pastor Walter, bienvenido para participar de este tema. Aquí estamos muchos para oírlo. Gracias, David. Un saludo, una bendición grande a todos. Lindo estos webinars y lindo esta oportunidad de poder estar y reflexionar sobre estos temas. La verdad que todo lo que ha dicho Fred es algo que realmente golpea cerca y creo que es un mensaje como para pensarlo, reflexionarlo. Y esta serie de charlas brotó justamente del caso tan conocido de este apologista que no se esperaba lo que fuera y que realmente fue luego, ¿no? Que se descubrió después de muerto. Yo quisiera abordar el tema de un poco más amplio con respecto a lo que Fred ha dicho, que la verdad que fue muy, muy bueno, pero el tema es la integridad ministerial. La integridad ministerial. Y yo pienso que la integridad ministerial incluye todo este tema moral, que es muy, muy grande, pero en el ministro la integridad es, mi entender, mucho más amplia, mucho más amplia. Yo vi ahí en
en un chat alguien que dijo, bueno, pero hay gente que nunca adulteró, fornicó, y es verdad, puede haber gente que, gracias a Dios, ¿no? Mucha gente que no haya fornicado, adulterado, pero sin embargo en su vida, en su ministerio, no ha tenido esa característica de ser íntegro. Y la integridad en el ministerio viene en algo mucho más global y encierra obviamente la parte moral. El subtítulo de esta noche era Moral y Fama. Encierra la fama, encierra las características de... Y es un tema que a mí me ha interesado, la verdad, muchísimos años, muchísimos años. Primeramente un desafío personal, y luego poder comunicar integridad a la gente que uno está ministrando, ¿no? Y la credibilidad de cualquier hombre en el ministerio, o cualquier mujer, tiene que ver justamente con que se le reconozca que es una persona íntegra. Ahora, ¿qué es la integridad? Si uno va simplemente a las páginas de la Biblia, hay cantidad de textos bíblicos que enfatizan el hecho de que hay que ser íntegro. Y la integridad se puede definir de muchas maneras, pero es aquella cualidad que una persona tiene a la cual le da la facultad de tomar decisiones sobre su comportamiento por sí mismo. Es decir, que es una persona que decide ser íntegro y tiene las cualidades personales internas para hacerlo. Y busca ser íntegro, obviamente vamos a verlo un poco amplio en todo esto. En la integridad, la persona tiene que buscar consensuar el mundo interior, las habilidades emocionales, morales, intelectuales, espirituales. ¿Por qué? Porque la persona humana es un todo. Y la integridad justamente busca que todo lo que está en nuestra vida funcione de una manera íntegra. Es decir, esto es como los médicos. Antes uno iba a un médico y lo trataba de algo. Hoy en día los médicos buscan hacer ateneos con una patología y buscan que sea interdisciplinario. ¿Por qué? Porque la persona no es pie solo, no es brazo solo, no es pierna, sino la persona es un conjunto humano. El ministerio acá tiene que apuntar eso, tiene que ser íntegro, íntegro. ¿Quién duda que José en el Antiguo Testamento fue una persona íntegra? Íntegra con los hermanos cuando lo venden, íntegro cuando llega a Egipto, íntegro cuando está en la cárcel, cuando tiene los sueños, cuando es tentado por aquella mujer, cuando huye, íntegro hasta cuando recibe a sus hermanos después que ya era el segundo hombre más importante de Egipto. ¿Quién iba a dudar de la integridad del hombre este? Pasa a la historia siendo un hombre totalmente íntegro, totalmente íntegro. Ahora, ¿qué cosas en el ministerio afectan la integridad que uno tiene? Hay muchas cosas, y obviamente que yo no soy psicólogo, y uno bucea un poco en todas las áreas estas internas ¿qué es lo que a uno le hace ser íntegro o no serlo? Ahora usted me dice, bueno, Walter, pero ¿cómo yo puedo conocer a una persona que no es íntegra? Miren, hay personas que intuitivamente son oscuras. Usted nunca sabe a dónde están. Y estamos hablando en los círculos del ministerio, no estamos hablando en el mundo que no es creyente. Hay pastores que yo nunca sé a dónde están. Y hay pastores que que nunca dicen todo lo que quieren decir. A uno dice, bueno, eso es ser poco íntegro. Es una fina línea. Y cómo uno llega a pensar en no ser íntegro. Obviamente no es una decisión que uno toma. Puede haber muchísimas causas. Alguno ha hecho una pequeña lista, dice que el estrés del ministerio trae, en algún momento uno ya pierde el sentido de todo y la integridad pasa a un segundo plano. La situación económica de los ministerios, quien no resuelve su situación económica va a poder correr el riesgo de no ser íntegro.
Yo alguna vez hablé con Fred de esto, alguna vez hace muchos años, que era que el énfasis anglosajón del pecado más grave es el sexo. Esa ha sido siempre la idea nuestra, ¿no es cierto? El pecado sexual en un ministro es definitivo. Y yo le decía, me acuerdo a Fred, y no nos pusimos de acuerdo, que hay otros pecados más, siendo el del sexo el grave, pero hay otros pecados más que hacen que el ministro no sea íntegro. Por ejemplo, el uso económico de la administración. ¿Cuántos ministros han robado dinero de la iglesia? ¿Cuántos ministros han usado livianamente lo económico? Ahora, hay una excusa siempre, porque no han tenido o porque no les alcanza el sueldo. Inclusive hay muchos ministros que han sacado dinero y se han dado cuenta a otros, y hay ministros que han sacado dinero y no se han dado cuenta. Yo estaba pensando en John Guichot. ¿Qué necesidad tuvo John Guichot a sus 80 y pico de años, después de un ministerio, levantar una obra de 600.000 miembros, ir a la cárcel 3 años por haber estafado a los miembros de la iglesia en 3 o 4 millones de dólares? ¿Qué necesidad? Ahora uno puede decir, John Guichot se fue con otra mujer. No. Pero su falta de integridad lo descalificó totalmente. Puede haber también ambiciones ocultas que uno tiene. Aunque no lo quieran creer, hay un psicólogo que pone el deseo de venganza quita la integridad. Ahora uno puede pensar cómo un siervo puede tener en su mente algo así como una venganza hacia otra persona. Miren, hemos andado mucho en estas, como decimos acá en Argentina, hemos andado mucho en estas pampas. Y a veces decisiones importantes, en el fondo estoy convencido que se han hecho con un sentido de venganza. Y uno puede pensar, eso es íntegro, pero este hombre nunca se acostó con otra mujer, este hombre nunca miró, nunca tomó nada de dinero, pero tampoco fue íntegro. Y también cuando yo pierdo la capacidad de ser siervo del Señor. Y esto es muy fácil. Cuando yo empiezo a pensar que la iglesia me sirve a mí, que la gente me sirve a mí, y yo doy vuelta, porque en realidad quien sirve tengo que ser yo. Es decir, el Señor me ha llamado a mí a ser un siervo de Él, y yo pierdo el sentido de ese. A ver, hemos conocido pastores que en su ministerio han perdido la clave esa, y comenzaron a usar todo lo del ministerio a favor de ellos. Eso también no es íntegro, no es íntegro. Hay textos, por ejemplo, yo estaba viendo en el libro de Proverbios, que hay muchos textos sobre esto. Capítulo 20, versículo 7 dice, en integridad camina el justo. En integridad camina el justo. Y hablar sobre el justo en el libro de Proverbios y la integridad en el libro de este Proverbios cubre toda la vida de uno. Más claros, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2, Pablo, ¿se acuerdan que dice él, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia? Eso lo dice Pablo. Saltando 21 siglos, usted y yo conocemos cuántos ministros están en lo oculto. Nunca sabemos a dónde están. Tienen astucia, hasta son más hábiles que uno, pero es una astucia que tiene muy poca vida. Y hay gente que actuando así no son íntegros. En 2 Corintios 7:2 dice, a nadie, Pablo dice, a nadie hemos agraviado, corrompido, engañado. Impresionante esto. Es decir, Pablo está diciendo al final del ministerio, dice, mire, la credibilidad en el ministerio mío es que yo no engañé a nadie, yo no corrompí a nadie. Ahora, el que no es íntegro corrompe, sí. El que no es íntegro engaña, sí.
El que no es íntegro agravia, sí. Ahí tienen tres textos, pero hay muchísimos más. Y en las versiones actuales amplifican mucho más esto. Y vuelvo a insistir, la parte moral es básica, pero el pastor que, voy a poner un ejemplo quizás ad nauseam, como decimos, hacia el otro, al otro extremo, que nunca engañó a su esposa, pero que administró mal, robó dinero de la iglesia e hizo otras tantas cosas más, ¿es tan culpable como el otro? Sí, señor. No hay un pecado que desintegre la integridad mía más que otro. Ahora, ¿qué preguntas debe hacer alguien que quiere ser íntegro? Ahora, evidentemente, esto es una lucha que cada uno tiene. Es decir, nadie puede meterse en la vida del otro y decirle tenés que ser íntegro, sino que uno tiene su propia lucha. Hay una serie de cuestiones, hay unas preguntas acá que deberíamos hacernos, cuestionando si yo soy íntegro o no. Por ejemplo, número 1, ¿qué bien trato a las personas que no me benefician a mí? ¿Qué bien trato yo a las personas en el ministerio, en la iglesia, que no me benefician? Es decir, son personas que si van a tener alguna vez algo, es algo que quizás tenga que dárselo yo o no, no son significativas, no son personas importantes. ¿Qué trato tengo yo hacia ellas? ¿Soy transparente con los demás? ¿Soy transparente con los demás? Evidentemente, a veces esto tiene cuestiones psicológicas, tiene cuestiones de crianza, tiene cuestiones de familia, tiene cuestiones hasta genéticas. Pero ahora en el ministerio uno no puede estar como un personaje oscuro, no puede estar. ¿Qué ven los otros en mí? ¿En qué yo soy transparente a otros? ¿Qué es lo que ven? Y sería muy importante a veces tomar de sorpresa a algún miembro de la iglesia nuestra apartado y decirle, ¿qué es lo más transparente que el pastor tiene? A ver qué respuesta da. ¿Aparento ser alguien distinto dependiendo de la persona con quien esté? Yo soy testigo de muchos, que con ciertas personas se comportan de tal manera, con otras personas de otra, con otras personas de otra. Ahora uno puede decir, bueno, pero es una persona inteligente que hace eso. No, es una persona que no es íntegro. Porque uno tiene que comportarse igual con todos, no puede hacer una diferenciación en base a lo que me conviene a mí. ¿Soy la misma persona a solas que cuando estoy con la gente? Gran pregunta esa. A veces uno a solas planifica todo y después lo lleva a cabo, y los otros no se dan cuenta porque yo me pasé pensando cómo puedo hacer para manipular al otro. Es un viaje corto ese, es un viaje corto. Tomo decisiones difíciles en cuanto impliquen un costo personal. Es decir, yo a veces, uno para ser íntegro no es fácil y a veces uno tiene que tomar decisiones que no son gratas, ni gratas para uno mismo. Y luego una pregunta última, y yo me uno con Fred en esto. ¿Rindo cuentas a alguien de lo que pienso, digo y hago? Fred hablaba de tener un compañero para poder hablar. Y esto es tan importante. Soy capaz de hablar con alguien cercano a mí y decirle, ¿qué pensás? ¿Cómo estoy actuando? En lo que hago, en lo que digo. ¿Estoy haciéndolo bien o no? ¿Soy yo o no? Ahora, evidentemente, yo no puedo buscar a un compinche mío, como digo yo, a la parte del grupo de la asociación ilícita que me apoya a mí. Yo tengo que buscar a alguien
que tenga estatura moral, estatura ética, estatura espiritual, para que me diga, mira, yo pienso esto de vos. Y esa necesidad de abrirse a uno es muy sano, trae sanidad hacia nuestra vida. Hablamos de un caso pobre caso de Rabbi Zacarías, ¿no? Pero no todos los que han caído terminan mal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es palabra de paz, de restauración. Un gran autor y teólogo aún vivo se llama George MacDonald. Él escribió el libro ese que fue muy famoso en los años 80, poniendo en orden el mundo interior. Este hombre, mientras era pastor de una iglesia muy grande, 2.000 o 3.000 personas, muy conocido, y este hombre, mientras que escribía, en esa etapa, este libro poniendo el nombre El mundo en orden, él estaba teniendo una aventura con una mujer dentro de la iglesia. Si se acuerdan ustedes que hubo una época donde las mujeres que tuvieron relaciones con algunos pastores, el caso de Jimmy Swaggart, le pedían una indemnización para no hablar. Es decir, una compensación económica para no hablar. Y a MacDonald le pide, la mujer esta, una indemnización y él se niega. Él se niega. Entonces él va hacia los ancianos de la iglesia y confiesa. Y ahí, evidentemente, empieza un tema de muchos años en su vida, difíciles. Obviamente él deja la iglesia, los ancianos eran ancianos elegidos porque era un gran hombre, era un gran teólogo, escritor de libros, muy conocido. Y él comienza un proceso de restauración de muchos años, en los cuales él escribe una serie de libros. Cómo componer el mundo cuando se nos ha roto, es un libro que él escribió impresionante. Cómo componer el mundo cuando se nos ha roto. Cómo reiniciar la pasión espiritual, es otro libro que él escribe en esa época. Y él escribe un libro que dice, ¿qué piensan los hombres en la intimidad de sus pensamientos? Ahora, esos 3 libros no son libros donde usted puede leer la historia de él y de su aventura, sino esos 3 libros, sin escribir de él, escribe de él. Y cuenta todo un proceso interior impresionante. Y ese hombre después fue capellán en un seminario muy grande, fue pastor, se restauró. Ahora, obviamente, el ministerio de él hubiera sido de mucho más gloria, es un ministerio opaco, pero él se restauró. No todo el mundo termina como Rabbi, sino cuando uno tiene esa falta de integridad que nos quiebra el ministerio. Nosotros pensamos que Dios es un Dios restaurador, si la persona desea. Y el quebrarse en la persona y el buscar a Dios hace una diferencia grande. Yo quiero concluir en esta noche con una imagen que a mí me sorprendió mucho. Ustedes han conocido la gran muralla china. Algunos han podido ir a verla, otros no. Los datos de esa gran muralla china son impresionantes. Tiene 21.200 kilómetros de largo. Tiene un alto de 7 metros y tiene un grosor de 5 metros. Y esa muralla china de 21.000 kilómetros fue hecha para que los bárbaros no invadieran China. En los 100 años que se construyó, desde que se terminó de construir 100 años después, esa gran muralla fue violentada 3 veces. Es decir, que las hordas salvajes entraron 3 veces por esa gran muralla que fue hecha para que no entraran. ¿Ustedes saben cómo entraron las hordas salvajes? Corrompiendo a los centinelas de las puertas.
corrompiendo a los centinelas de las puertas. Y las puertas se abrieron y las sordas entraron. La falta de integridad en el ministerio nuestro puede ser un factor muy grave para que la obra avance, muy grave. Y la integridad es algo total, y yo insisto en eso. Nuestro ministerio nos exige una totalidad de ser íntegros, que a veces es una carga demasiado grande, pero en Dios uno lo puede hacer. Salmo 26:1 dice, en integridad he andado. Le pido a Dios que lo examine. En integridad he andado. Yo quiero, hermanos, que en esta noche esto nos sirva para todos, ¿no? Nos sirva para desafiarnos un poco y pensar que todo lo que yo hago que no es íntegro en el ministerio hiere al ministerio. Y necesitamos volver a tener una vida, el que no la tiene aún, una vida totalmente íntegra. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias. Buenas noches. Pastor David. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Hermosa exposición. Alex. Sí, gracias, Pastor Walter, por la exposición y también Pastor Fred. Definitivamente, la integridad, como decía Pablo, ¿cierto? Dice más de nosotros que lo que hacemos o que lo que hablamos. La integridad lo es todo. Qué gran llamado. Y resalto en Fred, en Walter, la esperanza que nos dan en Cristo, ¿cierto? La esperanza que tenemos en Dios, de que no es un asunto que podamos manejar nosotros en nuestra humanidad, sino que necesitamos definitivamente la obra de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Y hace un tiempo atrás conversábamos un poco con Fred, con Walter, el asunto y la importancia de tener amigos, buenos amigos, ¿cierto? Amigos con los cuales reír, con los cuales conversar, contarnos las luchas, y ayudarnos entre nosotros a ser íntegros, ¿cierto? La integridad en el ministerio como algo total. Que podamos decir, hermanos, en integridad he andado, ¿cierto? Muy bien, tenemos espacio ahora para preguntas, así que queremos recibir sus preguntas a través del chat. Quienes están siguiéndonos en Facebook, pueden escribir allí en Facebook. Quienes están aquí en la sala de Zoom también pueden escribirnos a través de el chat sus inquietudes y nosotros las iremos pasando a Walter, a Fred, que tienen muchas canas, como hablábamos hace un momento, es decir, seguramente va a haber una respuesta de Dios, una respuesta sabia para lo que tengamos de inquietudes. Y quisiera iniciar con dos consultas que ya tenemos por acá. Pastor Alan López dice, puede que haya pastores y obreros y mujeres con el problema de la pornografía o de la falta de moralidad sexual. Con este problema, pero esta estadística, ¿de qué año es? ¿Cuál es el universo que toma? Donde no se puede generalizar por igual, dice el pastor Alan. El asunto es, ¿qué pasos dar para ayudar al que ha caído en este pecado? ¿Qué pasos dar para el que ha caído en este pecado? Pastor Fred. En primer lugar, esa es una encuesta de los Estados Unidos el año 2017, no hace mucho tiempo. Y es cierto que el contexto de los Estados Unidos es diferente de Latinoamérica, tal vez en los números, pero en el principio no. El ser humano es un ser humano donde vaya. Simplemente tal vez en algunas partes es más abierto o más cerrado que otros. Pero sobre todo, ¿qué pasos debe tomar con uno que se ha caído en eso y quiere responder y salir del problema?
En primer lugar, hermano, es algo muy complicado y va a ser bastante difícil, pero como Walter dice, no es imposible. La Biblia dice que no es imposible. Que hay perdón por Dios, hay gracia por Dios, la confesión, como el pastor David mencionó en 1 de Juan 1:8, que el Señor nos perdona de los pecados que confesamos. Uno de los primeros pasos es ser amigo de esa persona. Y tal vez entrar en un pacto con ellos que va a estar con él o ella una vez a semana por el mundo virtual, por Zoom, si no hay otra forma, hablando, orando, animando a esa persona en tomar los pasos correctos. No va a ser algo, una cosa de la noche al día. Eso va a costar tiempo. Al menos si mi experiencia vale algo en esto, me ha costado mucho, hermanos. Y si no fuera por un buen amigo mío, con quienes hemos hecho un pacto entre nosotros, cada vez que volví de un viaje a Latinoamérica, ausente por hasta 6 semanas de mi hogar, de mi esposa, él y yo nos pusimos de acuerdo. El día siguiente estaré con él, hablando de todo el viaje, cómo he controlado los deseos, las tentaciones, cuántas tentaciones habían, en cuáles situaciones. Y miren, hermanos, sabiendo que tenía que volver y rendir cuentas a ese hombre, me ayudó grandemente. Que yo tenía que confesar cara a cara a otro ser humano. Miren, hermanos, es fácil confesar a Dios porque no hay una persona al otro lado para responder. Y ese es el valor de una sesión cara a cara con otro hermano. De confianza. Porque ese mismo hermano me confesó también a mí. Entonces, hermanos, ese sería el primer paso, buscar una persona para andar contigo en este camino. El tema de autoridad, Fred, hay una pregunta aquí complementando la anterior. ¿Con qué autoridad vamos a seguir predicando y anunciando a Cristo si el 50% de los pastores han confesado ver pornografía en Internet? Curiosamente, hermanos, que el ministerio de Rabbi Zacarías tenía mucho afecto positivo alrededor del mundo. Lo que él enseñó fue la verdad. Ahora su integridad, su credibilidad fue afectado. Pero el mensaje que él le había dado a millones de personas, y muchos de ellos se encontraron a Cristo que hasta ahora no se dan cuenta que había pasado con Rabbi. Recuerda Pablo también, cuando él estuvo en Roma, los últimos días de su vida, se escribió uno de sus amigos, Timoteo, y dicen que aquí hay muchos que quieren hacerme daño, predicando un mensaje, pero eso no me importa, porque ellos lo hacen con malas ganas de descreditarme, pero gracias a Dios que el mensaje está siendo predicado. Bueno, si un pastor está en esa situación, claro, debe buscar ayuda, porque no va a tener la libertad del Espíritu Santo en su ministerio. Eso va a ser restringido. Dios quiere utilizarse 100%, pero si andamos con ese pecado en nuestras vidas, Él solo puede usarnos, qué sé yo, 10%, 20%, pero no 100%. No va a poder bendecir mucho nuestro ministerio.
Amén. Gracias, muchas gracias, Fred. Walter, Sí. una pregunta de Daniel Araujo. ¿Cómo evaluar el rol de aquellos que consideraron falsas las acusaciones que se hicieron oportunamente sobre la persona de Rabbi Zacarías? Bueno, no sé bien específicamente a cuáles se refiere. Lo que yo leí de la historia era que las acusaciones no fueron recibidas bien, obviamente al principio, y posteriormente cada organización contrató investigadores que, bueno, que dieron a luz mucho más de lo que realmente era, ¿no? Es decir, no tengo en el conocimiento mío, y puede ser que me falte a mí, gente que lo haya acusado en este momento, en la situación esta, de una manera engañosa, ¿no? Eso llevó a una gran investigación. La Alianza en Estados Unidos montó un equipo de investigación. La misma organización de Ravi Zacarías montó un equipo de investigación. Hubo como 3 y creo que llegaron a la conclusión de lo que realmente, desgraciadamente, ¿no? De lo que realmente era. Así que no sé hasta que, no sé que ahora, si hubo gente que dijo cosas que no eran ciertas, ¿no? Pero las acusaciones fueron mostradas como ciertas, ¿no? Sí. No escucho al pastor David. Sí. Muchas gracias, Walter. Otra pregunta. Dice, cuando un pastor o un hermano en la iglesia no es íntegro y es visible, como iglesia es visible el pecado, ¿por qué muchas veces no tratamos el tema y tampoco hacemos lo que se debe hacer? ¿Por qué no se trata el tema? Bueno, eso dependerá un poco de la cultura que cada iglesia tenga y dependerá un poco de la actitud que cada pastor tenga. Yo he conocido pastores que no les gusta enfrentar situaciones conflictivas, ni mucho menos disciplinar gente, porque acuérdense ustedes que en este siglo que nos toca vivir, las disciplinas son muy pocas y son muy raras de que se puedan dar, porque la persona que está en pecado, lo que hace cuando se descubre, se va a otra iglesia y se acabó la historia, empieza de nuevo. Es decir, no hay un proceso de que la persona reconoce su responsabilidad y la iglesia restaura y la persona se vuelve y queda restaurada. Hoy en día es una gran pena porque la persona no restaurada lleva su gran problema a otras iglesias, ¿no? Y hay muchos pastores de otras iglesias que cuando reciben al hermano no preguntan nada, no es que llaman al pastor, digamos, quiénes son. Entonces yo creo que a ver, que hay que confrontarlo, hay que confrontarlo. ¿Qué consejo doy pastoral? Que el pastor guíe su confrontación con los ancianos de la iglesia. Que él no sea el que discipline, que sean los ancianos juntamente con él. Si él disciplina solo, evidentemente va a caer sobre una responsabilidad grande, y en nuestra cultura latina, el victimario pasa a ser víctima en 5 minutos. Entonces el pastor es culpable después de lo que él hizo. Entonces yo creo que debe ser una decisión, cualquier una sea, una decisión del cuerpo de la iglesia, de la cultura de la iglesia, pensando en la restauración, pensando en que no se oculte. Ahora, cuando se oculta pecado en la iglesia, siempre está dando vueltas, ¿no? Y creo que es muy importante que se enfrente esto. Y sobre todas las cosas, investigar por qué pasó lo que realmente pasó. ¿Por qué pasó lo que realmente pasó? Si no tanto el hecho que va a venir luego y la discusión, sino
¿Por qué vino todo esto y apareció acá? Y uno puede descubrir muchas cosas buenas, ¿no? Como para poder facilitar el proceso. Es un tema largo, ¿no? Pero más o menos largo las ideas estas. Y quisiera entregar esta pregunta para los dos, Fred y Walter. ¿Cómo saber si un pastor o líder está viviendo en integridad? ¿Cómo detectarlo, cierto? ¿Cómo se percibe? Porque hay evidencias que surgen, pero antes de las evidencias, ¿cómo saberlo? Fred, tú que sabes mucho de eso, a ver, cuéntame. Bueno, no sé, porque es fácil para el hombre fingir la verdad y ocultarla. Rabbi Zacarías lo hizo por muchos años. El pastor McDonald también. Pero el asunto es, como Job dice, el versículo que leí, que el que se meta en ese asunto de sexo ilícito, tarde o temprano va a quemar la casa. Alguien va a darse cuenta. No se puede escaparse de eso. Varios de ustedes que tienen mi edad ya recuerdan los tiempos de Jimmy Swaggart y otros que cayeron en la década 80 en pecados. Tarde o temprano la falta de integridad va a ser descubierta. Sí, yo creo que es difícil a veces discernir si alguien no está con toda integridad, porque somos expertos en ocultar la verdad. Pensamos que somos expertos en ocultar lo que está andando mal en nuestras vidas, pero es mi criterio que tarde o temprano va a decir algo, va a hacer algo, alguien va a venir de tu pasado, va a revelar cosas. Es como dijo Cristo, lo que está hecho en secreto va a ser declarado desde los techos. A ver, Walter. No, estaba escuchándote. Sí, es bien. Hay un escritor que se llama Ed Stetzer, que ustedes han visto libros de él. Él ha tratado mucho este tema, muchísimo este tema. Y yo leí justamente hoy unos 4 o 5 artículos que él escribió sobre todo este tema de la moralidad, del abuso del poder, etcétera, etcétera. Y él dice algo muy interesante. Él dice que nosotros los que no hemos caído, no nos alegremos porque el hermano cayó. ¿Por qué? Porque el alegrarme por la caída del otro en venganza hace que esa tristeza me invada a mí. No sé si me explico. Yo creo que todos alguna vez, todos, hemos tenido la inclinación alguna vez a que cuando a algún colega le va mal en el ministerio, nos alegramos de que le va mal. Si él llenó la iglesia antes que yo, estoy mal porque... Entonces, Stetzer dice, muy interesante esto, de que yo tengo que cortar esa inclinación que nace en mí, que yo soy íntegro, que nace en mí de descalificar al otro. ¿Por qué? Porque yo no he andado en los zapatos del otro. Yo no he andado. Y el Señor Jesús es un Señor de juicio, sí Señor, y es un Señor de corregir, sí Señor, pero también hay mucha gracia y misericordia que yo no la tengo que estropear. Ahora vuelvo a un pasaje discutible y un pasaje que ustedes me pueden decir que no es así. Pero a veces nos tiene que guiar el Espíritu de Jesús con la mujer adúltera. El que está libre de pecado tire piedras. Ahora, ¿por qué es esto? Porque yo tengo que mantenerme sano en medio de todo el proceso.
Es decir, el que está afuera y mirando al otro hermano como está mal. Yo tengo que estar sano, ¿por qué? Sanidad por mí, por el ministerio mío, y sanidad en mi relación con el otro. Yo tengo que acercarme al otro, si él se deja, evidentemente, para restaurar, para conversar. El juicio lo va a hacer Dios. Entonces creo que por ahí me junto a lo que dijo Fred. Bien, hay una pregunta de Karin. Dice, mi pregunta es como joven. Creo que iría para Fred. ¿Cómo mantener la integridad en pensamiento? Si antes, por ejemplo, la pornografía se tenía que ir y buscar, pero hoy es como si ella buscara a las personas en las redes sociales, en la televisión, y se está normalizando eh, eso. ¿Cómo cuidar, cómo tener integridad en pensamiento? Bueno, tiene mucha razón en decir que esa cosa está llegando a ser la norma. Yo conozco muchos matrimonios donde el esposo o la esposa está metido en la pornografía y el cónyuge, bueno, dice que aún así es la vida, ¿qué voy a hacer yo? No, por ser así es la vida, no quiere decir que nosotros tenemos que tomar parte en eso. La Biblia es muy clara en decir que el que vea a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Eso quiere decir que varias veces he cometido adulterio. Y ese es el pecado que yo tenía que confesar. No, el asunto es que el mejor camino para pisar en esta situación es no meterse en las situaciones donde van a caer. Como ya les he dicho, mis puntos que me gatillan eran la cine y revistas. Y yo tenía que dejar cines. Ahora yo veo cine que empieza con el clasificado G. Es cine para los de 13 años por arriba. Bueno, está llegando a ser tan peor como los demás. Entonces, con mucho cuidado voy viendo las vistas de la televisión, bueno, programas por internet. A veces mi señora y yo vemos un programa en el internet, por Netflix o algo como eso, y si la cosa empieza a andar mal, en peor, o empieza a andar mal, bueno, lo cortamos. No sigamos con eso, porque ya conocemos el camino del mundo. Ya sabemos cómo va a terminar eso. ¿Y para qué voy a seguir mirando eso? Entonces las cosas tengo que cuidar desde el principio mi mente y mantener mi mente lo más puro que pueda hacerlo. Mira, hermano, la tentación va a venir. No se puede evitar mirar a las mujeres guapas o los hombres muy machos. No se puede evitarlo. Pero lo que se puede evitar es no seguir mirando, no seguir pensando, no seguir codiciando con sus fantasías. Entonces la cosa es, inmediatamente cuando se da cuenta de lo que está pasando, tiene que cortarlo, tiene que dejarlo ahí, detenerlo ahí mismo. Ok, Alex, una última pregunta, Alex, para los dos. Bien, hay varias. Vamos a buscar una por aquí. Quiero unir dos acá, para ambos, sí, está bien. La falta de integridad le descalifica del ministerio pastoral, y lo uno con otra que dice, Dios perdona todo pecado, todo, pero restaurar a un ministro para que vuelva al ministerio, bueno, la persona que lo escribe dice, yo discrepo. ¿Qué opinan ustedes de eso?
Dejo a Bueno, Fred. yo creo que Walter nos ha dado una buena ilustración y voy a dejar a él para ensancharlo un poco más para darnos la solución a todo, hermano Walter. Gracias, Fred. Gracias, Fred. Pasando la bola, la pelota, hermano. Esto ha sido discutido años y años y seguirán discutiendo años y años. El hombre en el ministerio que tiene un problema de integridad puede seguir en el ministerio o no, restaurado, obviamente. Y acá volvemos a hacer una diferenciación grande. Por eso es que creo que este tema tendríamos que nosotros hablarlo. Si el hombre del ministerio cayó en una inmoralidad sexual, generalmente en todos los países nuestros queda descalificado totalmente él, su esposa, sus hijos, sus nietos y sus tataranietos. Si el hombre robó plata de la iglesia y se fue, si la devuelve puede volver al pastorado sin ningún problema. Si el hombre arruinó familias de la iglesia, no hay ningún problema, puede volver al pastorado. Entonces, obviamente, no hay una última palabra en esto. Obviamente un hombre que tuvo una caída en su integridad, su ministerio no va a ser igual. No va a ser igual. El ministerio va a ser opaco. Quizás no va a cumplimentar el plan que Dios tuvo para la vida de él, pero quizás nosotros tenemos que tener una mirada, si él se restaura realmente y busca a Dios y busca volver a una vida íntegra, tenemos que buscarle un sitio en algún lugar. A ver, yo pongo el ejemplo a veces de decisiones pastorales que uno ha hecho, que son discutibles también. Yo tengo, por ejemplo, en la iglesia nuestra, matrimonios en sus segundas nupcias, que viene divorciado de él o no. Es decir, vinieron a la iglesia ya con las segundas nupcias. Ahora, cuando yo busco para cargos de responsabilidad de la iglesia espiritual, yo no siento paz con Dios de buscar a esos matrimonios. No siento paz. Ahora usted puede decir, bueno, pero no hay ningún texto, porque él ya vino, esto fue antes de que se convirtieran, en el caso que estamos hablando. Entonces, no. Hay una opacidad que la persona tiene, que eso influye muchas veces en su trabajo de autoridad espiritual dentro de la iglesia. Ahora, vuelvo a decir, no seamos tan jueces de los demás, de tal manera que matemos a una vida. Tenemos que restaurar, ese es el oficio nuestro. Si la persona se deja y reconoce y se arrepiente, etcétera, 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 tenemos que tener un proceso de restauración. Tenemos que ser reconocidos no por gente que detecta el pecado y lo juzga, sino por gente que al arrepentido lo restaura al seno de la iglesia. Creo que ese es el llamado nuestro en estos días. Gracias. Bien, muchas gracias. Hermanos, ha sido muy oportuno las respuestas. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Entonces, Alex, si nos puedes dar algunos anuncios para el próximo webinar. Claro que sí, pastor. Esta sesión va a estar disponible en Facebook durante algún tiempo y luego va a estar en uno de los canales de YouTube de Fatela o de la AWF. Y estaremos el próximo lunes y el siguiente, lunes de junio, continuando el tema de la integridad en el ministerio. El próximo lunes hablaremos sobre poder y dinero, dos temas también tremendos. Y el siguiente lunes estaremos hablando sobre la integridad en la pareja, esposos, ministros, ¿no? Ambos. ¿Cómo cuidarnos, hermanos? Lindos temas, realmente pertinentes, temas de nunca acabar. El siguiente mes, en julio, estaremos abordando temas más teológicos. También hay 3 temas valiosísimos.
muy en boga, muy fuertes en estos tiempos. Y en el mes de agosto estaremos hablando sobre el ministerio. ¿Qué perspectivas hay del ministerio post pandemia? Muy bien, respecto a los certificados, hermanos, quien está buscando también tener un certificado de participación, les invitamos a que no se pierdan ninguno de los webinars que estén en cada una de las sesiones, y también invitando a aquellos miembros de su iglesia o otros líderes que necesiten de estos temas, ¿cierto? Tan necesarios y tan pertinentes. Gracias, Alex. Aquí está el certificado. No hay que perderse ninguna reunión. Muchas gracias. Gracias. Honramos el nombre del Señor. Entonces, en conjunto con AWF, CLA y FATELA, estos webinars, como el pastor Alex lo ha mencionado, el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal, pero con otros expositores. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias, Walter. Gracias, Alex, al equipo que está en la Oficina Nacional trabajando, hermanos pastores, hermanas queridas, todos los obreros, que el Señor nos bendiga, y vamos a orar al Señor un momento para concluir. Así es, Alex, ¿verdad? Oramos. Así es, vamos a orar, pastor. Oremos al Señor entonces. Oh Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. Y Él regresó al cielo y envió el Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros. Con temor y temblor nos acercamos delante de ti para rogarte que tengas misericordia de nosotros. Al de corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Que recordemos lo que en esta noche tú nos has recordado. Tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero también tenemos que recordar que tristes consecuencias quedan. Como dice el texto, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y aquí los pastores, Fred y Walter, nos han recordado que el ministerio puede seguir, pero será opaco. No tendrá el mismo impacto que pudo tener. Y por esta razón, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Muchas gracias por esta iniciativa. Gracias por la vida de Alex. Gracias por la vida del pastor Walter, Fred, y todos los que estamos aquí conectados. Muchas gracias, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a resistir el pecado. Como alguna vez lo dijera un pastor, resistir al diablo es insistir en Dios. Míranos, Señor, con ojos de compasión. Ayúdanos y que seamos misericordiosos si un consiervo, si una persona ha caído. Porque lo que sembramos, vamos a cosechar. Si así lo hacemos y algún día, Señor, caemos, también manos se levantarán, se extenderán para levantarnos. Otra vez, ten misericordia de nosotros y que vivamos santamente, imitándote en todo momento a ti. Tú eres nuestro modelo y ejemplo a seguir. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén.